El sultán otomano, Mehmed II, luego de invadir Constantinopla y terminar con el Imperio bizantino, intentó ampliar su reinado, tratando de invadir Rumania. Después de varios intentos infructuosos de someter al príncipe rebelde Vlad, cada vez más impaciente, lideró personalmente un ejército de 90.000 soldados hacia Valaquia. Sin embargo, el ímpetu y la moral de este formidable asedio sufrieron un duro golpe cuando el ejército turco se aproximó a la ciudad de Tergovite y se encontró con una escena infernal. En un área de alrededor de 1,5 kilómetros, 23.844 prisioneros del ejército otomano previo de Mehmed habían sido empalados formando un semicírculo. Con el calor del verano, el hedor de la muerte era insoportable, a excepción de las aves rapaces que se alimentaban de los vivos y los muertos, o anidaban entre cráneos y cadáveres más antiguos. Este macabro bosque desmoralizó a las fuerzas de Mehmed. Los hombres de Drácula, utilizando disfraces y tácticas de guerrilla, los eliminaron gradualmente durante meses. Además, Vlad llevó a cabo tácticas ingeniosas como sacrificar animales para privar al enemigo de transporte y alimentos. También recurrió a la guerra biológica al alentar a personas afectadas por enfermedades como la lepra, sífilis, tuberculosis y la peste a vestirse al estilo turco y mezclarse con los soldados enemigos. Finalmente, después de enfrentar estas tácticas inusuales y mortíferas, los sobrevivientes otomanos se vieron obligados a retirarse. En este fascinante viaje histórico, exploraremos la vida y las leyendas que rodean a uno de los personajes más enigmáticos y aterradores de la historia, Vlad Drácula, conocido como el príncipe de Valaquia y una figura clave en la mitología vampírica. Este video arrojará luz sobre la verdadera historia detrás del hombre que inspiró el famoso mito del conde Drácula. Vlad III, su nombre Drácula, que significaba hijo del dragón, se lo puso su padre, quien era miembro de la Orden del Dragón, una orden de caballería para príncipes y aristócratas fundada para defender la Santa Cruz y a luchar contra los enemigos de la Iglesia Católica. Drácula era famoso en todo el continente por la variedad de métodos de los que se valía para ejecutar a sus prisioneros, que iban desde la decapitación hasta las de hervirlos o enterrarlos vivos. Pero el que le dio el sobrenombre fue su forma predilecta de ejecución, el empalamiento. Una estaca de madera era clavada cuidadosamente entre las nalgas de la víctima, emergiendo justo debajo de los hombros. El cruel método dejaba intactos todos los órganos vitales, de manera que el inmolado pasaba al menos 48 horas retorciéndose de sufrimiento inimaginable antes de morir. Apodado por sus enemigos como el Empalador, este príncipe sádico de Valaquia, en el sur de Rumania, se volvió célebre por sus incursiones guerreras contra el Imperio Otomano en el siglo XV y por convertir la tortura en un siniestro pasatiempo. Dotaba a algunos de estos empalamientos masivos de formas geométricas y sentía fascinación por crear bosques de picas humanas. En otra ocasión, invitó a masas de ancianos, enfermos, pobres, cojos y ciegos a un gran festín en un comedor de Tergovite, solo para encerrarlos y quemarlos vivos. Sin embargo, hay un relato que narra cómo, tras quemar todo un suburbio de Transilvania y empalar a los cautivos, se sentó a cenar mientras veía a sus hombres cortarle las extremidades de las víctimas. Además mojaba su pan en la sangre de las víctimas, ya que ver correr sangre humana le daba valor. La magnitud de una matanza orquestada por Drácula fue tan épica, incluso para los estándares de su época, que le aseguró un lugar en la posteridad. El hombre que se convertiría en Vlad el Empalador, nació en el corazón de la región rumana de Transilvania. Creció en un mundo de violenta inestabilidad, en una zona de la Europa cristiana, bajo la amenaza continua de la invasión otomana tras la caída de Constantinopla. En un intento de asegurar la lealtad y colonizar culturalmente a los caudillos cristianos, los líderes otomanos exigían que entregaran a sus hijos como rehenes en Estambul. Vlad Drácula, su padre príncipe rumano y miembro de la Orden del Dragón, se vio forzado a entregar a 2 de sus 3 hijos, incluyendo a Vlad Tepes, de tan solo 13 años, y su hermano Radu. Estos secuestros cumplían 2 propósitos:
garantizar la fidelidad de los líderes vecinos y proporcionar a los niños una educación que favoreciera la causa otomana. Las crónicas relatan que la educación de Vlad Tepes fue supervisada por el sultán Mehmed II, un aspecto que revela la estrategia de colonización cultural implementada por los otomanos en la región. En realidad, el noble rumano recibió el respaldo de los turcos al regresar a casa y descubrir que su padre, Vlad Dracul, había sido brutalmente apaleado, y a su hermano Mircea le habían quemado los ojos con un hierro candente antes de enterrarlo vivo. Ambos actos fueron ordenados por un antiguo aliado de su padre, el conde Juan Hunyadi, y respaldados por los boyardos, la aristocracia local, y Vlad Tepes, coronado rey de Valaquia gracias a la intervención del sultán otomano, dedicó los primeros años de su reinado a vengar de manera feroz a su padre. Sus represalias, especialmente dirigidas contra los boyardos, se caracterizaron por métodos extremadamente brutales. Con ojos penetrantes y un rostro dominado por un prominente bigote, Vlad Tepes organizó una cena de Pascua para los boyardos que, tras concluir la comida, se transformó en una horrenda masacre. Ordenó la empalación de los más ancianos, mientras que a los jóvenes les perdonó la vida, enviándolos a trabajar en la construcción de diversas fortificaciones, donde la mayoría pereció. Los empalamientos de Vlad Tepes no solo se alimentaban de sed de venganza, también perseguían el objetivo de eliminar la disidencia en sus territorios y debilitar el poder de la nobleza. Bajo el sobrenombre de El Empalador, llevó a cabo ejecuciones masivas en ciudades como Kronstadt y Hermannstadt, que se negaron a comerciar con él o a pagar tributo. Vlad Tepes dejó de pagar tributos al sultán otomano y, junto a los ejércitos de Hungría, el Empalador lideró numerosos ataques contra el Imperio Otomano. El terror desencadenado por las incursiones de Vlad Tepes fue tan intenso entre los turcos que gran parte de la población musulmana de Constantinopla abandonó la ciudad por temor a su conquista. Se estima que ordenó la ejecución de más de 60.000 personas mediante empalamiento y otros métodos de tortura. Durante la visita de embajadores turcos a Valaquia, los diplomáticos se inclinaron en señal de respeto, pero se negaron a quitarse sus boinas frente a Vlad Tepes. El líder les recriminó su actitud, y ellos argumentaron que era su costumbre, incluso ante el emperador no lo harían. Tepes aseguró las boinas en sus cabezas con puntillas. El sultán Mehmed II, famoso por arrebatar Constantinopla a los bizantinos, contraatacó con un ejército de 150.000 hombres y tomó la capital de Valaquia. A pesar de que Vlad resistió el ataque turco mediante la estrategia de tierra quemada, que es la práctica de incendiar o destruir cosechas, edificios y cualquier cosa que pudiera ser útil, dificultando la supervivencia y el avance del enemigo. Durante la invasión turca, Vlad Tepes fue asesinado en combate, ya sea por su propia guardia, o, según otras versiones, por soldados boyardos que luchaban en su ejército, los mismos que irónicamente también habían sido responsables de la muerte de su padre. Los turcos llevaron su cabeza como trofeo a Constantinopla, donde el sultán ordenó que se colocara en una estaca para dejar claro el destino de su temido enemigo. Los monjes locales encontraron su torso en un bosque cerca de Bucarest y lo llevaron a su cripta en el monasterio de la isla de Snagov, honrando su reputación como un gran defensor de la cristiandad europea. Los rusos contemporáneos, sin embargo, lo consideraban un hereje al dejar el cristianismo ortodoxo por catolicismo romano. Por todo eso, surgió la sospecha de que no descansaría tranquilo en su tumba, y nació una versión temprana de la leyenda del vampiro. El gobierno comunista de Nicolae Ceausescu declaró a Vlad Tepes héroe de la nación en el 5º centenario de su muerte. Los historiadores rumanos argumentan que, en su época, Vlad Tepes fue un hombre dotado de un sentido de justicia y patriotismo poco común, siendo la brutalidad la única manera de resistir a fuerzas abrumadoramente superiores que amenazaban las puertas de Europa. Si este recorrido por la fascinante historia de Vlad el Empalador te ha dejado intrigado o te ha brindado nuevas perspectivas, te invito a dejar tus comentarios y compartir tus reflexiones. Si te gustó este video, no olvides darle like,
suscribirte para más contenido histórico y compartir tus pensamientos en los comentarios. Gracias por acompañarnos en este fascinante viaje a través del tiempo y la historia.